La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompaña ya en este espacio el economista Larry Yumibanda, experto económico, con quien vamos a dialogar sobre la proforma presupuestaria 2022 de una manera clara, por supuesto en un lenguaje, por supuesto que nuestros oyentes puedan entenderlo. Es interesante saber qué es lo que plantea el gobierno justamente con esta proforma presupuestaria, cómo se ha desarrollado en los últimos años y si hemos podido incrementar para gastos de inversión, que también es importante. Buenas noches, bienvenido economista. Buenas noches al país. Efectivamente, la proforma presupuestaria presentada por el gobierno en términos conceptuales es superior a la proforma presupuestaria del año 2021 e inclusive superior en 2.500 millones de dólares con respecto al presupuesto codificado que ya el Ministerio de Finanzas lo plantea el 31 de agosto. O sea, en términos generales, esta proforma presupuestaria es más de lo mismo, ¿no? Ya son 13 años de manera consecutiva en donde el gobierno gasta más de lo que realmente ingresa y como fuente de financiamiento se necesita aproximadamente 10.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, es importante saber por qué se da estos gastos adicionales que se plantea. ¿Qué es lo que hace el gobierno para que se dé esta propuesta con estos incrementos diferentes al anterior, justamente por forma presupuestaria que se presentó en el año anterior? Hay varios rubros que, por ejemplo, se incrementan. Por ejemplo, está el tema de los gastos de los sueldos y salarios. A pesar de que el gobierno reubicó los sueldos y salarios que estaban en los gastos no permanentes, o sea, de inversión, los pasó al gasto permanente, pero en términos generales sigue siendo superior comparándolos con los sueldos y salarios al 31 de agosto, que es el presupuesto codificado. Entonces, eso es una de las causas por las cuales aumenta la proforma. Otra es que se destina mayores recursos vía transferencias a la seguridad social. Adicionalmente, también se generan mayores recursos para el pago de los intereses de la deuda. Entonces, en esos tres rubros, prácticamente reposa casi el 85% o 90% del aumento del presupuesto estatal para el próximo año. Esto también se ha mencionado una reducción en el tema de educación y ha sido cuestionado en cuanto a que el sistema de educación pues debe ser fortalecido, pero se ha hablado de una reducción justamente en esta proforma presupuestaria. El gobierno presenta unas cifras amparadas en la Constitución. Incrementa el presupuesto para lo que es educación inicial, básica y bachillerato. En eso no creo que hay ningún inconveniente. Pero si ya comparamos todo el presupuesto de educación que incluye a las universidades, por ejemplo, este gobierno, o sea, para el año 2020, está en la proforma presupuestaria 4.861 millones de dólares, que es la cifra más baja de los últimos 8 años que se destinan al presupuesto en educación. Entonces, no es solamente el presupuesto de educación inicial, básica o secundaria, ni tampoco lo que es el presupuesto para las universidades, sino también el tema de la infraestructura pública. Entonces, se destina menos obras para la construcción de escuelas y colegios y que de alguna u otra forma tiene una incidencia en el mejoramiento del talento humano, o sea, de las habilidades, destrezas y capacidades de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de cara al futuro. De acuerdo al artículo 293 de la Constitución de la República del Ecuador, la formulación y ejecución justamente del presupuesto debe ajustarse, economista, al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Se cumple el plan y su presupuesto? Ya presentaron el Plan Nacional de Desarrollo. En la exposición de motivos está justamente alineado a ciertos ejes estratégicos y objetivos nacionales. En ese sentido no hay ningún problema. El asunto radica es que hacen algunas proyecciones ya en la programación cuatrianual, la programación presupuestaria cuatrianual, que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que el gobierno de Guillermo Lasso va a crecer en promedio en el 4%. Cuando se reunieron con el Fondo Monetario Internacional, o sea, con los técnicos del Fondo Monetario Internacional, y se estableció que el crecimiento
económico del gobierno de Guillermo Lasso es del 2.8%. O sea, hay una diferencia entre lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo y la reunión que tuvieron con los técnicos del FMI. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Que si se cumplen las metas de previsiones establecidas en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, la economía va a tener un rendimiento un poquito mejor con respecto al rendimiento del gobierno de Lenín Moreno, pero muy por debajo del rendimiento desde el año 2000 hasta el 2014, en donde la economía creció en el 4%. O sea, se profundiza el estancamiento y no se va a ver las mejoras en cuanto a mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos. También una de las preocupaciones es lograr justamente un desarrollo equilibrado entre las regiones del Estado. ¿La Proforma tiende a cumplir este postulado que yo le menciono? O sea, siempre los recursos se van a destinar a las provincias que normalmente tributan más. Me refiero a Guayas, me refiero a Pichincha y me refiero a Azuay. Entonces, eso se mantiene. El resto, obviamente, se distribuye para las diferentes provincias del país con respecto a los recursos, en este caso del gobierno. Hay una cuestión adicional, ¿no? Por ejemplo, ya para el próximo año, los gobiernos seccionales, me refiero a las prefecturas, me refiero a los municipios, distritos metropolitanos y juntas parroquiales, ya van a quedarse con los recursos del IVA. Y eso también está en la planificación presupuestaria del año 2022. En donde aumenta las transferencias de capital, que es justamente el rubro que se destina a los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora le tocará a los gobiernos autónomos descentralizados utilizar recursos para obras y servicios de cada una de las localidades. Es importante considerar que esto puede ser aprobado por la Asamblea Nacional en cuanto a observaciones justamente por el sector de los ingresos y gastos, y no podrá alterar el monto global justamente de la Proforma. ¿Usted cree que existe el ambiente político, la predisposición justamente del legislativo para poder dar un aval justamente con los 70 votos que se requerirían justamente para aprobar esta Proforma? O sea, si da los votos, en buena hora el gobierno puede trabajar sin ningún inconveniente. Pero si no da los votos, igual el gobierno puede trabajar sin ningún inconveniente con respecto a la proforma presupuestaria. Es que en el marco constitucional, la participación de la Asamblea con respecto a este tema es solamente un saludo a la bandera. Casi no incide en el desarrollo de la planificación presupuestaria del gobierno. Pero lo que a mí me gustaría es que el gobierno ahora sí apunta a cumplir con las metas de crecimiento económico para el próximo año. Aunque tiene una proyección sumamente baja del 2.85 para el año 2022, cuando con el FMI llegaron a un acuerdo de proyección del 3.5%. Ojalá el gobierno apunte a ese crecimiento del 3.5% a partir del próximo año, que eso le ayudaría muchísimo para justamente mejorar la recaudación tributaria en más de 600 millones. Pero si solamente se concentra en el 2.85, que es el crecimiento para el próximo año, cálculos del gobierno, el aumento de la recaudación tributaria apenas será de 450 millones de dólares, sin subir los impuestos, y que parece de otra forma positivo para las arcas fiscales del régimen. Bueno, es importante también porque esta Proforma también considera el tema de los bonos para familias vulnerables. Se habla de 1.400 millones justamente de dólares, una cantidad para la distribución de estos bonos que miles de personas lo toman. Esto también es importante dentro de esta Proforma justamente para, como le mencionaba, familias vulnerables. Sí, está prácticamente garantizado eso, no hay ningún inconveniente, más bien hay un leve incremento con respecto a este tipo de transferencias para las personas vulnerables. Lo que sí queda la duda con respecto al rubro de los subsidios. Por ejemplo, en el presupuesto codificado del año 2021, o sea, el corte que hicieron el 31 de agosto, el monto que se destina para subsidios es de 500 millones. Pero ya en la proforma presupuestaria, el gobierno cree que va a destinar recursos por aproximadamente 1.200 millones de dólares. Eso de ahí todavía no me queda muy claro, ya que se va a mantener los precios del barril de petróleo en los mismos niveles que el último semestre de este año, el segundo semestre de este año prácticamente. Entonces debería ser menos recursos para subsidios
a los combustibles, pero eso lo vamos a ir viendo en el camino. Lo importante es que el gobierno se concentre así en recuperar la economía. Y si el gobierno apunta a subirle los impuestos a la clase media, como está en el proyecto de ley de desarrollo económico, lastimosamente podría poner un frenazo a la reactivación económica que tanto ha anunciado el gobierno a través de todo su frente económico. Bueno, también el tema de los gastos contemplados a los sectores estratégicos. Están ministerios, algunas instituciones del país y sobre todo también el Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad, que también se ha mencionado que se necesita pues un presupuesto importante para mejorar las falencias, mejorar un poco todo lo que requiere este sistema o esta institución como tal, que está a cargo de las personas privadas de la libertad. Y así hablamos de otras instituciones como Defensoría, Asamblea Nacional, Ministerio de Educación, entre otros. Así es, efectivamente, aunque queda la duda con respecto a la obtención de ingresos, si me refiero específicamente al tema de los sectores estratégicos, donde se plantea la monetización de activos de aproximadamente $1.000 millones. Con el tema de la seguridad, el gobierno ha asignado los recursos en esta reforma presupuestaria, pero eso va a depender de la monetización de algunos proyectos que el gobierno apunta a cristalizarlo este año, o por ejemplo la hidroeléctrica Sopladora, para ponerle un ejemplo. Entonces, si eso no se da, como efectivamente no se ha dado en este año 2021 y que está en la reforma presupuestaria de 2021, la brecha del déficit fiscal no quedaría, por ejemplo, en 3.700 millones, podría ser un poco más. Pero eso lo vamos a ir viendo en el camino. Lo importante es que el gobierno consiga los recursos para el financiamiento. Y de hecho, el FMI ya le ha avalizado de que va a entregar los $800 millones este año, 700, 800 millones de dólares este año y los 1.000 millones para el próximo año, garantizando que para el próximo año, con todos los multilaterales, incluyendo los 1.000 millones del FMI, se pueda financiar el 50% de lo que se necesita para cubrir el déficit fiscal y para cubrir la amortización de la deuda. Faltaría conseguir la otra parte que tendría que venir por deuda interna, ¿no? Bueno, justamente el armar esta proforma requiere de varios sectores de análisis y justamente de supuestos macroeconómicos. Usted, que es el entendido en la materia, justamente es importante que nos aclare. Habló usted algo muy importante, que es el precio promedio del barril de exportación de petróleo, y que esto también implica que pues nuestro estado, la economía del Ecuador y del mundo entero, pues se equilibre, justamente considerando la crisis económica que hemos vivido, sobre todo por el tema de la pandemia, y equilibrarse o tener una economía estable es realmente fuerte. Se hablaba también de una renegociación con el tema de los acuerdos que existen en la venta de petróleo ante el incremento que se está dando en los barriles de petróleo. Sí, esperemos que eso no genere ningún tipo de disminución en las próximas semanas y se mantenga el precio del barril de petróleo, que estaba más o menos en $78 por barril, el WTI aproximadamente. Esperemos que eso se mantenga para el próximo año. Eso ayudaría muchísimo al financiamiento de la reforma presupuestaria 2022. Entonces, más bien, el gobierno debería concentrarse en hacer crecer la economía, justamente como plan B en caso que la Asamblea no le apruebe, la subida de impuestos. El gobierno proyecta recaudar más o menos $1.500 millones. Entonces tiene que hacer crecer la economía y para eso tiene que apuntar a disminuir las tasas de interés, tiene que apuntar a redireccionar los recursos del presupuesto a obra pública, de alguna otra forma conseguir ese financiamiento tan necesario para, de alguna otra forma, generar infraestructura, las famosas alianzas público-privadas. Ojalá lo pueda generar a partir del próximo año, como el plan B en caso que la Asamblea no le avalice el aumento de impuestos establecido en el proyecto de ley de desarrollo económico. ¿Y se incluyen también los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional en cuanto a los gastos corrientes por parte del Estado dentro de esta proforma? Yo no veo ningún problema en cumplir con los compromisos con el FMI, porque las condiciones ya cambiaron. Cuando se firmó el acuerdo con el Ecuador, FMI con el Ecuador, el precio del barril de petróleo estaba más o menos en $40. Ahora ya está en $75, $76 promedio. La economía, de alguna otra forma, ha ido respondiendo
no como uno quisiera, como los países de la región, como Chile, como Colombia, como Perú, pero ha tenido un crecimiento del 2.8%, que de alguna otra forma eso le genera mayor recaudación, en este caso tributaria. Ese ritmo de crecimiento tiene que venirse en los próximos años. Y yo creo que ahí le vamos a ir garantizando los recursos, en este caso al Fondo Monetario Internacional, pero más que todo garantizar los recursos para la obra pública y los programas sociales, que eso es lo que realmente genera el desarrollo en el país. Pero, insisto, el gobierno va a tener que esperar qué es lo que resuelve la Asamblea Nacional con respecto al proyecto de ley de desarrollo económico. Aspiramos que les permita de alguna otra forma tener los recursos suficientes justamente para financiar la Proforma 2022, pero más que todo en el tema de inversiones, ojalá que también el gobierno, la Asamblea con el gobierno entre a un consenso que justamente permita establecer zonas francas con orientación a las exportaciones en el país. Eso le haría muy bien para crecer económicamente y para desarrollarse en el mediano y largo plazo. Confianza en la inversión, como usted ha mencionado, y seguridad jurídica también, que se permita justamente, y eso es un trabajo conjunto entre el legislativo y el ejecutivo. Economista Yumi Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Siempre es importante escuchar su punto de vista en cuanto al ámbito económico. Gracias y que tenga buena noche. A usted. Momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más noticias y entrevistas.